Bienvenido, Martín Kumert, a estos episodios de Beta en Vivo. Un placer tenerte acá compartiendo esta charla. Gracias, Ernesto. Un placer estar acá. Bueno, excelente. Estamos acá, pero el acá es la virtualidad porque vos estás en Madrid en este momento. Exactamente, sí. No tenemos una ventana para comprobar la veracidad de los dichos, pero vamos a poner... Pero me ves con un suéter, lo que ya implica que estoy en un lugar bastante más fresco que el tuyo. Es cierto, es cierto. Bueno, gracias, Martín. Le cuento a la audiencia que nos conocimos no hace mucho tiempo con Martín a causa de otros contactos profesionales y me resultó de suma relevancia dos aspectos centrales de Martín. Seguramente tiene muchos más. Que era su proyecto actual después de haber trabajado decenas de años en grandes corporaciones que se dedican a asistir a otras corporaciones, porque ha trabajado en compañías de consultoría. Ha trabajado en el mundo financiero mucho y tiene una formación fuerte ligada al mundo financiero, con lo cual a mí me dan muchas ganas de hacerle muchas trampas en toda esta charla. Pero además ha iniciado un proyecto súper interesante que se llama Symbios, si lo estoy pronunciando bien, en español. Sí. Que me despertó mucha curiosidad y me hizo prestarle mucha atención a lo que él traía. Como para hacer un breve paneo por quienes están viendo esto, quienes están escuchando sin mencionar. Repito el nombre, es Martín Kumert. Él es un ex empleado de firmas importantes, entre ellas la última Accenture, que lo llevó por todo el mundo y a trabajar en múltiples procesos de consultoría, asesoría y ligados con el mundo de las finanzas. Y ahí me importa mucho, después de que nos cuente acerca de lo que es Symbios y la conexión con la inteligencia artificial, cómo ha habido todo ese proceso de estar metido en un mundo que suele ser bastante, quienes lo conocemos de distintos ángulos, a veces bastante exigente y de cierta manera parece que despótico, cuando hablamos de que los mundos mandan, con los números mandan, ¿no? Pero fuera de eso, quiero permitirle a Martín que empecemos hablando de algo que ahora vemos en pantalla, pero lo vamos a contar y voy a dejar que él introduzca su proyecto que lleva la cabeza en estos tiempos, la mayor parte, que es Symbios. Si querés, Martín, te doy espacio, adelante. Dale, gracias. A ver, como bien decís, yo tengo más de 20 años en el mundo corporativo. De hecho, hasta me da un poco de vergüenza decirlo, pero casi 30, de los cuales 20 estuve sí en Accenture, con distintos roles, siempre trabajando para Accenture. Y hace unos año y medio, 2 años, decidí cambiar de camino y traer mi experiencia en el mundo corporativo y llevarla al nuevo mundo más de emprender. Pero de emprender desde un lado quizás distinto, trayendo lo que es la voracidad y la velocidad del mundo de inteligencia artificial nuevamente con mi experiencia, que está más que nada basada en transformación, en manejo de gente, en armado de equipos, dentro de lo que es nuevamente, principalmente el mundo de finanzas. Entonces, Symbios surge de una idea donde me nutro de la inteligencia artificial, pero veo dónde empiezan a haber ciertos cuellos de botella. Y la verdad que hoy el cuello de botella pasa a ser el humano, no es más la inteligencia artificial, no es más el sistema, sino que la velocidad que trae aparejada la inteligencia artificial en un mundo corporativo hace que esas corporaciones y las personas en sí mismas les cuesta adaptarse. O sea, es muy fácil generar pilotos, es muy fácil generar agentes, es muy interesante ver la velocidad de esas eficiencias, pero la verdad que eso, cuando uno lo empieza a multiplicar en la organización, empieza a mostrar señales de fragmentación.
Entonces, para mí la oportunidad surge de armar un sistema operativo que se siente por encima de las herramientas, que se apalanque en inteligencia artificial, pero que coordine y mantenga al humano como el centro, el eje ejecutor de todo el proceso, desde el inicio, que es la intención, hasta la finalización, el producto X, que es el humano quien lo revisa y lo distribuye, lo ejecuta, decide sobre eso. Entonces, ahí surge... Sí. Intervención, Martín. Te escucho y también escucho cómo a lo largo de nuestra carrera profesional y de la vida misma vamos adoptando como patrones de comportamiento, inclusive en el lenguaje, en una cantidad de cosas. Y una pregunta que siempre me da vuelta en la cabeza cuando hablo de gente que está muy metida en el mundo de la inteligencia artificial, desarrollando soluciones y más allá de, yo soy un usuario de inteligencia artificial. Si cualquier tecnología, cualquier innovación que la depositemos en el sistema actual, socioeconómico, sociotécnico, va a tener la tendencia a maximizar las características propias del sistema actual. Entonces, cuando vos me hablas de organizaciones empezando a utilizar inteligencia artificial, dos preguntas. Uno, ¿qué ves que están haciendo, sin ser condescendiente? ¿Qué ves que están haciendo con inteligencia artificial actualmente? Yo tengo una mirada de eso. Y lo otro es, en un esquema que tiende a la concentración fuerte, que tiende a la automatización y eficientización, porque esos son los patrones mentales que tenemos, eficiencia permanente, no tanto adaptación. ¿Puede la inteligencia artificial salirse de ese patrón o va a llegar a exprimir al máximo esos atributos actuales? A ver, está muy bien lo que me preguntás y obviamente te voy a pasar lo que pienso, mi perspectiva. A ver, ¿qué veo yo del mundo de la inteligencia artificial? Y la verdad que desde que empecé el proyecto de Symbios a hoy he visto incluso una aceleración enorme, lo que me hace estar constantemente pensando y adaptando el producto en sí a esta evolución. Pero lo que principalmente veo es un apetito enorme, porque todas las organizaciones tienen que tener inteligencia artificial implementada, no importa cómo. Un apetito enorme y una gestión de pilotos muy grande. Uh-huh. Lo que no veo es que haya una coherencia de escalabilidad respecto a lo que es inteligencia artificial como un todo. Y acá hay que hacer una salvedad, porque esto es obviamente es una tecnología, pero es mucho más allá de una tecnología, porque es absolutamente transversal, te toca absolutamente todo, no es que te toque un área de expertise, sino que vos tenés hoy, no sé, tiro un número, pero 6.000 empresas distintas, más allá de las que son las grandes, las icónicas, pero tenés 6.000 empresas distintas en distintos nichos. Entonces, yo veo que eso genera, insisto, mucha presión a nivel del liderazgo, de querer estar liderando esa carrera, y uso la palabra carrera adrede, tenemos que tener inteligencia artificial, tenemos que implementar inteligencia artificial, y veo cada vez más un gap nuevamente, en la forma que es inteligencia artificial o esos agentes, o llamarlos como quieras, cambian los procesos de base, porque de hecho no los están cambiando, es como que los ponen por encima, por lo que el output es andás a ver lo que sale de eso. Y por otro lado genera mucha fragmentación, porque lo que vos estás haciendo es cada uno, en su afán de implementar algo, lo va a hacer en su área de dominio. O sea, si yo soy un analista de finanzas y tengo que hacer reconciliaciones, yo voy a armarme un agente que me ayude con eso. Pero después, cuando uno empieza a ver desde finanzas el flujo del dinero, cómo lo generás y cómo lo gastás, si empezás a fragmentar eso, generás un montón de problemas. Entonces, cuando vos los ves individualmente, es un beneficio. Pero cuando lo empezás a exponenciar, lo empezás a escalar,
Empiezan a haber ciertos huecos que se pueden generar y perdés total trazabilidad. Por eso, una de las patas importantes también de Symbios es que tiene todo lo que es gobernanza, trazabilidad, auditabilidad, si es una palabra en español, metido en el sistema. Cosa de que vos, humano, sigas siendo responsable desde el inicio hasta el fin de lo que se... Porque ese es el otro tema. Hoy inteligencia artificial es tan convincente que si vos lo usás personalmente y digo, bueno, yo quiero saber tal cosa, o te metes en ChatGPT, en Cloto, en lo que quieras, te tira un contenido tan fuerte como decís, wow, es impresionante, pero por ahí está lleno de errores. ¿Tá? Y esas decisiones que vos vas a tomar en base a eso, el responsable último siempre va a ser la persona, el humano. Sí, vos sabés que varias cosas interesantes que surgen de esto que decís. Por un lado, yo creo que el problema sí es un problema serio, el nivel de errores, en tanto los humanos tendemos a crear excesiva confianza alrededor de las soluciones empaquetadas, y inteligencia artificial en muchos casos está siendo adoptada de esa forma. No hay un proceso de pensamiento, reflexión y diseño intencional en las organizaciones para el uso de la inteligencia artificial. Pasó con automatización mucho tiempo, sobre todo en lo que es economía del conocimiento. Entonces, ahí hay un riesgo, porque creo que a todo esto que vos decís, que lo decís desde un punto de vista que creo que puede ser tranquilizador para un ejecutivo que está mirando esto de las empresas en cuanto a cómo adoptarlo, pero a la vez, porque usan las palabras que ellos usan, escalabilidad, trazabilidad, auditabilidad, una cantidad de cosas que está bien, porque eso lo acerca, pero si no hay un repensado intencional de dónde la inteligencia artificial no es un commodity que hay que tener, como se hizo con agilidad en algún momento o con otras cosas, el riesgo es que todo esto viene a explotar o maximizar las restricciones sistémicas que tienen las organizaciones hoy. Es decir, usar inteligencia artificial para crear una mejor experiencia de cómo nuestra compañía genera un servicio de valor en el mercado es una cosa, y usar inteligencia artificial para lograr eficiencia y ahorrar dinero de salarios es otro enfoque absolutamente. Es totalmente distinto. Sí. A ver, es totalmente distinto y si querés, Ernesto, te le llevo a ejemplos míos de mi pasado en Accenture, incluso en otras organizaciones, porque hoy estamos hablando de inteligencia artificial que obviamente está en otro estado, en otro nivel, es algo totalmente disruptivo y nunca manejamos una tecnología como la que tenemos hoy, la que podemos acceder. Pero volviendo al punto de la eficiencia, obviamente todos quieren tener más eficiencias, quieren bajar costos, quieren mejorar márgenes, o sea, ese es el ABC de cualquier emprendimiento, ya sea una multinacional, una mega empresa, una pyme o tu negocio. Yo creo que acá y el ejemplo básico que traigo es, incluso desde un punto, y esto lo hablamos en el pasado, cuando nos conocimos, incluso desde un punto del lenguaje, hay algunos aspectos que son muy importantes, porque si decimos bajamos costos, eso es una acción muy puntual. Generalmente vos apuntás a cierta cosa, ya sea, no sé, tenemos 10 personas, tenemos que bajarlas a 8 para bajar 2 salarios, ahí bajamos costos. Sí. Ese tipo de approach hacia el objetivo es muy limitante. Y siempre fuiste poniendo distintas tecnologías para mejorarlo. O sea, empezaste con, no sé, Process Improvement, pusiste metodología Kaizen, cambiaste los procesos, después empezaste a explorar con Robotic Process Automation, Robotic Process Automation después migró a Python, hiciste maravillas, pero para mí, ¿dónde está la gran diferencia? Y vuelvo al punto del lenguaje. Si eso lo haces únicamente por una cuestión de costos, para seguir con el ejemplo, lo que vos estás haciendo ahí, desde mi punto de vista, estás limitando el potencial de la gente a hacer algo sostenible en el tiempo. Bajaste costos, ¡pum!, terminó, murió el tema.
Cuando vos bien usás la palabra eficiencias, vos ahí le estás poniendo otro tipo de motivación, porque le estás dando una continuidad a ese objetivo que como consecuencia sí es bajar costo, pero no objetivo, es una consecuencia. Entonces, esa misma gente que en su momento aprendió, no sé, metodología de mejora de procesos y después se metió y aprendió Robotic Process Automation y después aprendió Python, ¿tá? Porque le pediste que fuera más eficiente, no le diste un objetivo puntual, le pediste que fuera más eficiente, entonces fue reinventándose para buscar esa eficiencia y esa mejora. Lo hiciste en un periodo de tiempo donde te pudiste adaptar. Yo creo que con inteligencia artificial lo que está pasando, y por eso hay tanto piloto y tan poca escalabilidad, es que es tan rápido todo, que no tenés tiempo de adaptarte. Entonces, considerando que adaptación es... lleva un tiempo de aprendizaje, porque también uno habla de adaptarse, y después nunca entiende, aunque sea sintéticamente, nunca hace el ejercicio, o pocas veces, de qué es adaptarte, qué requerís para adaptarte, cómo estar preparado para adaptarte. Porque si la inteligencia artificial obvia, diciéndole a la inteligencia artificial algo que no es ni inteligencia ni artificial, ¿no? Es una tecnología de una rapidez y una precisión que cada vez es mayor para procesar grandes volúmenes de datos y ofrecernos alternativas o crear contenidos distintos tipos. Pero lo que digo es la idea de que nosotros para adaptarnos necesitamos activar los procesos de aprendizaje, y una de las cosas que está desafiando es que la inteligencia artificial está empobreciendo los procesos de aprendizaje y las capacidades cognitivas de las personas. Por supuesto. A ver, ¿sí? No, perdón, te interrumpí, decir. No, esto, porque en general te da la falsa sensación, son como los filtros de Instagram que utiliza mucha gente, ¿no? Es decir, te da la falsa sensación de que lucís distinto sin haber pasado por un proceso de adquisición de conocimiento, reflexión, opción intencional por adquirir ese conocimiento y que te interese de veras. Y a eso yo hoy le tengo mucho temor, por no decirle respeto excesivo, digamos. No me hace... Y el punto del aprendizaje es fundamental, y te agrego un punto más que creo que lo hace incluso más complejo, que ese aprendizaje hoy, yo creo que más que nunca, está muy ligado al contexto. O sea, vos tenés que aprender y vos aprendés en cierto contexto para que sea relevante, porque si no lo que aprendés, si lo abstraes de tu contexto, de lo que tenés alrededor, a ver, puede ser una muy buena herramienta para vos individualmente, pero si lo sacás de ese contexto, no permea, no se pasa a lo que tenés alrededor. El contexto para mí es también muy importante, porque te dije que usé la palabra carrera adrede. Hoy tenés un contexto donde ya la tecnología, artificial intelligence, inteligencia artificial, los agentes, hacen que la exponencialidad de esa tecnología haga que el humano se quede atrás. Pero por otro lado, tenés un contexto donde las organizaciones, y yo creo que ni siquiera las organizaciones, el mundo entero está en un proceso de adaptación donde todo cruje. Claro. Porque te tenés que adaptar sí o sí. Hoy las organizaciones, si no tienen esa visión, hasta te diría, si no están dispuestos a avanzar sobre lo desconocido y avanzar de decir, bueno, ok, no busco más la perfección, lo vamos a hacer relativamente bien dentro de ciertos parámetros, sí, hace que te generes una carga cognitiva que les quema la cabeza a todos. Pero mirá qué interesante esto que decís, porque
nosotros desde el concepto de beta, que quienes escuchan este podcast ya lo conocen, y con uno de sus creadores, con Neil Fleging en Alemania, conversamos mucho acerca de cómo hay un lenguaje y un discurso permanente acerca de esto que te muestro ahora acá en la pantalla, de que los contextos son contextos complicados o complejos en los que operan las organizaciones. Hoy ya no queda contexto complicado, excepto reduciéndolo a ciertos lugares donde es absolutamente determinista y predecible. Toda organización opera en un contexto de evolución tecnológica, cooperación en redes muy enormes, grandes, que están muy afectadas por la variabilidad, el mercado global, regulaciones, competencia emergente, longevidad de las empresas, longevidad de las personas, que se estira mientras la longevidad de las empresas se achica. Hay tanto ahí en el medio y un poco, esto corre por mi cuenta, absolutamente no tenemos que estar de acuerdo, pero un poco impulsado por la basura de la exponencialidad, en donde en un mundo finito queremos crear organizaciones exponenciales. Hay una cantidad de cosas que nos obligan a pensar en esto que vos decís, que lo vemos como una súper buena intención. Las personas y las organizaciones tenemos que ser capaces de adaptarnos. Pero cuando rascas un poquito la olla y mirás dentro de las organizaciones, encontrás comportamientos que tienen que ver con la optimización de los silos, el no cambio nunca y el no desalojar estructuras de poder actual para reemplazarlas por poder descentralizado. Entonces vos, si sabés que el contexto es complejo, hay que pensar sistémicamente y los resultados no son predecibles. Pero intentamos abordar eso como si fuera un sistema de resultados predecibles. Por supuesto. Entonces, claro, ahí es donde yo te digo que muchas organizaciones terminan haciendo lo siguiente: vamos a hacer inteligencia artificial. Entonces lo que hacen es crear la oficina de inteligencia artificial y poner un director de inteligencia artificial para darle presupuesto y decirle que aborde la problemática de inteligencia artificial. Eso no abordó nada. Sí. A ver, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, no me parece bien que lo hagan, o sea, que dediquen recursos, que dediquen capacidades, foco estratégico a la implementación de las distintas tecnologías. Pero a lo que vos también mencionás es que hay, inevitablemente vos tenés una herencia, o sea, vos venís con una carga de ciertas cosas que son muy difíciles de romper. Cuanto más grande la organización, más complejo es romper eso o reequilibrarlo para que la tecnología que sea realmente dé sus frutos. Claro, pero vos decías antes, fíjate esto, Martín, y conectando los puntos para que se mantenga como el volumen de la charla. Vos decías, estamos en una época el cambio está ocurriendo muy rápido, tenemos que adaptarnos, la velocidad de adopción, por ejemplo, de inteligencia artificial, y vos lo estás viendo con tu proyecto, rapidísima. Sin embargo, todos tendemos a justificar a las organizaciones diciendo que venimos con una inercia, que no pueden cambiar tan rápido, que es lo mismo que pasa con las leyes y los estados, ¿no? Normalmente, ¿cómo se van adaptando? A ver, con el sistema de educación, Roberto. El sistema de educación, claro. 100 años. Bueno, pero tenemos un desafío ahí que creo que tiene bloqueantes muy fuertes, porque hay un discurso de rápido, adaptarse, cambiar, desaprender, se habla mucho, pero después, a ver, una hipótesis, pero después eso no funciona. Una hipótesis sería: no ganarían más velocidad y además más capilaridad y más personas con conciencia y con conocimiento, las organizaciones, si la estrategia de adopción de inteligencia artificial fuera todos aprendiendo, usando y armando clubes de conocimiento de inteligencia artificial para entender cómo tener el mejor impacto en la sociedad en la cual intervienen, llámese mercado, proveedores, evolución, a que concentren la decisión y definan que esto va a ser un proceso exclusivamente de eficiencia o de rapidez. Preguntas. Yo creo que no la ganarían. O sea, si vos no te replanteás más de fondo cómo vas a usar la tecnología y qué esperás de la gente y de la tecnología, porque cada vez es más difícil separarlos.
podés poner, desde mi punto de vista, podés tener ciertos beneficios percibidos de corto plazo. Porque, llevémoslo a un ejemplo concreto, vuelvo a lo que te decía, sí, antes yo tardaba 2 años en cerrar, no sé, el mes, y ahora en 10 minutos ya tengo todo. Genial. Gané un montón. Yo creo que hay de fondo más cuestiones que hay que ver, porque a ver, esta adaptación, y lo dijimos hace un ratito, esto vos no estás implementando una tecnología que es específica para algo. Y voy a ir con un ejemplo de hace 5, 6, 7 años atrás, lo que era la realidad aumentada. O sea, sí, me acuerdo, claro. Pero la realidad aumentada te puede servir para ciertas cosas. Y de hecho hubo todo un boom, Meta poniendo $1.000 millones en realidad aumentada, y que después no terminó siendo lo que se esperaba. Eso no significa que vos tenés una máquina en el medio del Amazonas y la podés arreglar con realidad aumentada. Está buenísimo, y eso te lo permite esa tecnología. Pero es muy específica. En este caso de inteligencia artificial, nuevamente, toca absolutamente todo. Y fíjate que está rompiendo el modelo consultoría, un modelo que era intocable. Sí. Y lo está rompiendo. O sea, todas las empresas que son players importantes en la industria de consultoría están realmente tratando de entender y de digerir qué les está pasando y cómo adaptarse a esto. Algunas cambian el nombre, algunas tratan de cambiar la organización, pero me parece que todavía hay, es como poner el carro adelante del caballo. O sea, lo están tratando de hacer pensando en inteligencia artificial, pero no pensando en la organización en sí, en los modelos de la organización, en los procesos, en la gente. Claro, lo que pasa es que quizás la paradoja que se hay es que vos no tenés que pensar en inteligencia artificial. Vos tenés que pensar en la organización, cómo interviene en el mercado, cómo crea productos y servicios de alta calidad, cómo mantenés la competitividad de la organización, cómo ganan dinero los accionistas y las personas. Tenés que pensar en todo eso que siempre pensás. ¿Por qué tenés que pensar en inteligencia artificial? Después, la inteligencia artificial, como lo fue la realidad aumentada, la automatización, la realidad virtual, la mecanización, lo que sea, viene a contribuir a ese propósito. Por supuesto. Después está la idea de que vos tenés que decir que usás inteligencia artificial. Bueno, eso es lo mismo que pasó con agilidad y con otras. Eso a mí no me preocupa. Mi pregunta de fondo es, ¿cuántas de las organizaciones no están pensando en una estrategia de adopción de inteligencia artificial, sino en una estrategia de mejora de su abordaje al mercado con sus productos, con innovación, con anticipación, con adaptación, donde la inteligencia artificial tiene un rol hoy preponderante dentro de eso? En ese punto, las personas son artífices de esa adopción. Porque si no las tratamos como era Taylor, y dividimos a la gente entre thinkers y doers. Unos van a pensar cómo usarla y vos vas a tener que usarla como te digamos que la usen. Eso es potencialmente probable cuando vos tenés contextos ciertos. Si el contexto es complicado, la maestría y la especialización viene a repetir muchas veces lo mismo para obtener resultados que son más o menos iguales. Pero cuando no es así... Definitivamente. A ver, si yo te lo tengo que resumir, vuelvo del lado de mi experiencia. Yo fui mucho más exitoso como chavalo, líder, director, gerente, capitán de equipo, como se te ocurra, no tiene importancia. Fui siempre mucho más exitoso cuando le permití a la gente por la cual yo era responsable encontrar esos caminos que cuando no tenía otra alternativa que bajar una directiva lineal y sin matices. Ajá. Entonces, un poco a lo que vos decías. Si vamos a usar inteligencia artificial porque es un mandato, es una directriz de cómo vamos a aprovechar esta tecnología que parece ser que no tiene límites, versus
¿Cómo vamos a adaptar la organización, la gente, en un mundo donde la inteligencia artificial es parte? Yo definitivamente me voy a inclinar por adaptemos la organización, adaptemos a la gente, usemos a la tecnología como una herramienta siendo parte, que es un poco lo que yo trato de poner dentro de los principios de lo que es Symbios. O sea, Symbios parte de la persona, desde el humano, y se apalanca en Artificial Intelligence. A ver, yo creo que no estamos diciendo nada nuevo ni nada absolutamente disruptivo acá, pero hoy más que nunca, porque hoy vivimos en un mundo complejo, no complicado, ¿tá? Si lo manejas desde una directriz, desde una directiva, yo creo que vas a dejar de lado, no digo que no vayas a tener éxito, pero vas a dejar un montón de oportunidades de lado que las podrías apalancar si usaras un modelo más de un ambiente o un contexto complejo. Complejo. Adaptabilidad, creatividad, donde hay flexibilidad, donde no hay una línea vertical rígida. Claro, por eso esos adjetivos, flexibilidad, adaptabilidad, son habilidades que uno adquiere, que tiene que desarrollar, mantener, censar todo el tiempo. No es una exigencia del mercado en sí, es que vos lees bien cómo es el contexto. Es como cuando de repente te das cuenta que venís caminando en la tierra y de repente estás en el agua. Te das cuenta que el contexto es distinto y los medios de locomoción que tenés que usar son distintos porque entendiste el contexto. Yo veo muchas organizaciones que siguen intentando caminar como si estuvieran en la tierra estando en el agua porque es lo que aprendieron y eso le llaman inercia. Y lo peor, a veces eso le llaman cultura, cosa que es bastante dañino, porque es como que la cultura puede ser intervenible sin modificar nada. O sea, tenés que enseñarle. El tema de los cambios culturales es muy particular y lo estudian sociólogos y antropólogos desde hace centenares. No son más nuevos, ¿no? Pero, fíjate, como para que esto, poner un corte, porque quiero ir a conversar un poquito vos del tema de finanzas. En esto que vos decís, y te quiero dar la chance de que también lo pienses desde Symbios. Ahora estoy mostrando una imagen que define que nosotros, desde la idea del Beta Codex, las organizaciones alfa son organizaciones que entienden que el contexto en el que operan son complicadas y desarrollan toda una parafernalia y una infraestructura para abordar el contexto de esa manera. Y las organizaciones beta son organizaciones que entienden que el contexto es complejo, que no pueden controlar una cantidad de variables que intervienen, interoperan, y que vos tenés que preparar una organización para responder al mercado de ese contexto. Y que las personas son centrales porque verdaderamente son centrales, porque son donde reside la mayor capacidad de atención, ¿sí? Porque está los procesos cognitivos, el aprendizaje del conocimiento y la interacción. Ahora, si vos mirás el modelo alfa, como está listado acá, y para quienes estén escuchando, una organización tradicional tiene objetivos fijas, negociadas anualmente, normalmente ligado a las estructuras de poder piramidales, bonus o incentivos atados a individuales, presupuestos anuales que cambian todos los años, que nos empiezan a operar tarde. Hay un control de plan versus actual, no de actual versus actual, todo el tiempo, y vos gestionás el déficit contra eso, o el superávit contra eso. Las aprobaciones son jerárquicas. Entonces, y los recursos se asignan y en base normalmente al presupuesto o al mérito o a la importancia de esa área dentro de la comprensión de los ejecutivos. Claro, cuando vos tirás inteligencia artificial ahí, vas a maximizar todo ese comportamiento. Si vas a hacer los presupuestos, eventualmente sí. La estimación de presupuestos fijos más rápido, el cálculo de las metas fijas cumplidas más rápido, el control de plan versus actual más rápido, todo eso lo va a hacer más rápido y la gente que hace eso no va a hacer más falta. Y hay un montón de problemas que se intervienen ahí. Es probable que no haga falta las habilidades de esas personas para hacer lo mismo,
pero es probable que haga falta que esas personas desarrollen habilidades, se acerquen al mercado y puedan intervenir desde la organización con el modelo que vemos en beta. ¿Sí? Sí. Relativas, te comparás todo el tiempo contra tu última mejor versión, estacional y contra la competencia, participando en resultados del equipo, no individuales. La coordinación presupuestal es dinámica y fluida, no es año fiscal solamente. El año fiscal es una foto de los números en un momento determinado. Si tenés cierre rápido de contabilidad, la idea es la autoorganización y el control de la presión entre pares. Por eso es donde yo soy poco optimista si las organizaciones no aprovechamos este momento para repensarnos intencionalmente en cómo estamos diseñadas. Sí. Estoy seguro que vos lo has visto en organizaciones de la que trabajas. A ver, en cada cosa que vos ibas mencionando, mi cabeza iba por atrás pensando en ejemplos concretos y tratando de hilar las cosas. Y sí, lo he visto millones de veces. A ver, la verdad que desde mi punto de vista no hay mejor camino que tener un modelo mucho más flexible, o sea, más una organización beta, sí. Si recuerdo bien la terminología, pero es la que es adaptativa, la que es más dinámica, donde no hay tanta rigidez. Pero sabes que te pongo un ángulo que yo lo vengo diciendo he tenido discusiones con mi liderazgo en su momento. Todo el proceso tanto de transformar de una organización alfa a una organización beta, esa adaptabilidad, que vos bien lo mencionaste y creo que lo hemos tocado en varios puntos en la charla, implica que la gente se adapte, que la gente aprenda. Hoy el gran riesgo que tenemos, que ese proceso de adaptación, ese proceso de entender, ese criterio que vos formás a lo largo de tu experiencia, está desapareciendo. Y déjame darte ejemplos muy concretos. O sea, vos antes, mi carrera, yo la empecé haciendo como todos, cosas mucho más básicas. Fui aprendiendo cómo hacer cosas que hoy lo podrías hacer en 10 segundos, a mí me tomaba mucho más tiempo. Y a lo largo de los años yo fui generando lo que me gusta llamar criterio. O sea, un nivel de entender ese contexto. Vos dijiste, venís caminando sobre la tierra y de repente te moves al agua y te das cuenta que estás en el agua. Claro. Si vos no invertís y si vos no das cierta flexibilidad a tu organización para que ese criterio se te forme desde la base hacia arriba, una organización más beta, y por el contrario tenés un dinamismo, una organización más alfa, no estás generando un talento futuro que tenga criterio para poder discernir los resultados casi inmediatos que te va a dar una inteligencia artificial. Y te voy a dar un ejemplo, y obviamente te lo voy a exagerar en cuanto a la simplicidad, pero más que nada para validarlo. Sí. Parte de mis roles fue armar equipos y capability, o sea, funciones nuevas. Empezamos con todo lo que es Data Analytics. Dentro de Data Analytics empezamos a generar todo lo que son los procesos de presupuestación prácticamente automáticos, que es donde aceleras todos los procesos. Pero ¿cuál es el problema? Cuando vos generas eso, te basás en datos. O sea, yo te puedo decir, la proyección de ventas del mes que viene va a ser X. ¿Pero por qué? Porque tengo 10 años de ventas con estacionalidad, todo, y en ese caso, las ventas van a ser 4. Lo comparás y las ventas fueron 2. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser si todo tu analytics 10 años? Y el gran problema de esto es que vos decís, 4, ok, todos los 10 años de información es 2 más 2, 4, 2 más 2, 4, 2 más 2, 4, 2 más 2, 4. ¿Qué pasa si tenés 1 más 3? Claro. Sí,
siendo 4. Pero cómo llegas a ese 4 es totalmente distinto. ¿Se entiende? Y sí, y vos sabés que en eso, que vos lo asociás con la idea de criterio, con que a más cantidad de personas tengan criterio y tengan permiso para usar el criterio, que eso es lo otro, que es obvio. La capacidad de autoorganización. Me parece muy interesante porque también eso se produce cuando hay una intención concreta de que eso se produzca, no porque la gente lo hace porque la entrenen, porque si la gente la entrenan y después no tiene permiso de hacerlo porque es castigada simbólica o realmente cuando utiliza su criterio, y estamos en problemas, ¿no es cierto? Ahí te diría que estás en un problema que es de los peores que una organización pueda enfrentar, que es un problema cultural. Vos estás quebrando una cultura dentro de la empresa. Ya dijiste que, bueno, que se hace años que se viene. No voy a entrar en eso, pero estás rompiendo un contrato intrínseco entre alguien, un profesional o alguien que sabe de su trabajo, no tiene por qué ser un profesional, pero que sabe de su trabajo y de repente le dice cómo tienen que hacer las cosas. Claro. Pero el gran problema de esto, y por qué pongo este ejemplo súper simplificado del 2 más 2, 2 más 2, 1 más 3, es que cuando vos modelizás absolutamente todo y te basás en todos tus datos, déjame decir algo muy claramente y muy abierto, no es que yo reniego de eso, al contrario, soy absolutamente precursor y empujo eso donde sea necesario. Pero siempre tiene que tener un criterio humano al lado. Porque hay cosas que uno no maneja. Por ejemplo, dijimos, bueno, sí, las ventas van a ser X, pero vos te estás basando en un modelo de datos interno que por ahí no te está tomando el humor del mercado. Vos dijiste matemáticamente, estadísticamente, esta es mi proyección, este es el número, que técnicamente está perfecto, pero no te contempló algo que hoy inteligencia artificial no hace y que muchas organizaciones tampoco permiten, que es esa sensibilidad en lo que está pasando de vuelta en ese contexto. La gente está de mal humor, entonces la gente no performa como performaba hace 10 años. Entonces, no compares tal cual el dato frío, puro y duro y lo proyectes a un contexto que es distinto. Porque es ahí donde se generan los agujeros. Es muy interesante esto de... dijiste algo que no quiero dejar pasar desde la mirada nuestra, que es el tema de la cultura. Y la cultura es inviable, la cultura no se puede intervenir si no intervenís lo que estimula, genera o provoca la cultura. Es decir, no hay cultura trabajable por fuera del sistema, porque la cultura es un subproducto del sistema, de cómo está diseñado. Un sistema diseñado con mayor justicia, menor justicia, con más presión, con menos presión, con más democracia, menos democracia, genera cultura específica alrededor de eso. Entonces, si vos tenés un modelo determinado de compensaciones, estructura jerárquica, planes de carrera, incentivos, bonos, premios, castigos, auditorías, burocracia, procesos, aprobaciones, etcétera, y vos querés cambiar la cultura, pero no cambias ninguno de esos elementos, lo más probable es que no hay manera de que intervenga la cultura. No va a haber manera, porque cuando la llevas afuera y le hablas en sus días off de que tenemos que colaborar y que lo importante es el equipo, pero cuando vuelve a la organización, el incentivo es individual, o la colaboración se considera como que estás haciendo exposición de información de tu área que no tiene que saber el otro porque la querés usar en tu ventaja, y no hay cambio sistémico, no importa cuánto le hables a la gente, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, para ir, y esto me conecta un poquito con lo otro que quería conversar con vos, pero es un actor muy importante en todo esto, un área de conocimiento muy importante y ejecutivos muy importantes ligados a esa área de conocimiento, ha sido cómo se han trabajado las finanzas y las áreas financieras, los CFOs y no la persona en sí, sino cómo están alentadas por el sistema que opera. Yo te cuento un caso muy concreto de un cliente nuestro, un cliente grande, de más de 2.000 empleados, empresa de tecnología,
que mide a sus equipos por GP, los profits, pero el profit de cada equipo de negocio, o sea, la periferia cerquita del mercado, no saben cómo se calcula. Se emite por un área de finanzas que tiene un número y una inteligencia extraña que no dice el GP esto. Entonces, cuando vos te querés medir efectivamente cuál fue mi GP en el mismo periodo del año anterior o el último pasado de mejor desempeño como un snapshot, o cuál es el GP mío comparado con otros equipos que hacen algo similar en el mismo mercado, todo eso que realmente es información de gestión, es porque es información de gestión de autoorganización, porque es como manejar en una carrera de autos. Lo importante es que vos tengas el parabrisas limpio, el acceso al control de los pedales y tengas la decisión para poder apretar el pedal o el freno cuando vos necesitas. Así se opera en contextos complejos. No en que vos estés con los ojos vendados y alguien te esté diciendo hacia dónde tenés que doblar, porque lo más probable es que choquen en algún momento. Por supuesto. Ahora, claro, hay una gran restricción si nosotros seguimos manteniendo la idea de, porque por ahí, por este momento acá, la idea de que las estructuras más tradicionales, más alfa, son estructuras orientadas a la planificación centralmente. Y las estructuras más adaptativas, las estructuras beta, las organizaciones beta, son organizaciones que están preparadas para abordar la complejidad, que es distinto. La organización no está preparada para la complejidad. Necesita hacer acciones específicas, proyectos, programas, etcétera, para entender que está abordando la complejidad. Quienes están en contexto complejo pueden ser todo esto porque tienen la sensibilidad, la transparencia de información permanente para tomar decisiones, el cierre contable rápido, la comparativa entre equipos en el mercado y mi mejor versión. Y no es todo la gestión de lo fijo, ¿sí? Ahora, ¿qué crees, tu experiencia, que generaba que era el máximo bloqueante o la amenaza de no poder llevar las finanzas a un esquema de adaptabilidad permanente, de fluidez, de apertura de información y todo? ¿Con qué te encontrabas vos en eso? A ver, yo creo que me encontraba con un mundo donde las intenciones siempre fueron buenas. Partamos de esa base. O sea, siempre la intención es buena. Tener un plan anual y revalidarlo cada 3 meses y después trabajarlo mensualmente y con todo el proceso que eso implica. La intención es buena. Lo que yo siempre me pregunté es cuál es la relevancia. Entonces, yo te lo doy de vuelta con un ejemplo. Vos tenés que vender tu nuevo contrato en este cliente, ¿tá? Y vos lo presupuestás. Vas a decir, bueno, vamos a tener tantas horas de mi equipo, con esta pirámide, con estos viajes, con este costo por nivel, y te sale 100. Ok, 100. Y vos lo miras y decís, no, ¿sabes qué pasa? Yo por 100 no lo puedo vender, porque mi cliente me va a pagar 50. Entonces, cuando vos haces que los procesos funcionen de esa manera, básicamente estás matando a la organización. Porque ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de eso? Lo vendiste a 50. Sí. Vas a tener que explicar por qué tus márgenes no dan. Y te pasaste el mes entero descomponiendo datos, explicando, entendiendo, proponiendo mejoras, cuando en realidad vos estás cuestionando el resultado real en vez de estar cuestionando de dónde partiste. Y es básicamente lo que vos decías antes, ¿no? O sea, es como manejar. Vos no podés estar ciego para manejar. Vos tenés que tener un montón de cosas, pero cosas que sean relevantes y cosas que vos no puedas modificar arbitrariamente. ¿Se entiende? Entonces, yo me he encontrado mucho con eso, pero no todo, porque acá también, yo pertenecí a una organización enorme, muchísima gente, entonces también te encontrás con distintos tipos de ¿cómo llamarlo? De mentalidades, distintos tipos de escuelas, si se quiere. Y te encontrás
con Sí. todo. Yo creo que siempre las intenciones son buenas, pero a mí, desde mi punto de vista, a mí no me sirve estar 2 semanas explicando por qué no dimos el resultado que esperábamos. Desde mi punto de vista, prefiero explicarlo en un día y accionar las 2 semanas siguientes. ¿Se entiende? La otra cosa con la que yo creo que finanzas tiene que cambiar mucho y que va cambiando, y creo que vale la pena mencionar que yo hace 1 año y medio que no estoy en esto, o sea, seguramente la gente va cambiando, ¿no? Pero tengo 30. Tenés un segundo pista. Lo que te voy a decir, finanzas tiene, creo yo, el error de posicionarse, o tenía el error de posicionarse más desde un lado de control y no desde un lado de gestión. ¿A qué me refiero con eso? Sí, finanzas tiene que controlar, finanzas tiene que ser la cara dura de la organización, tiene que ser el que dice que no, el que está perfecto. Pero una cosa es que yo te diga que no y te traiga un plan, una solución, una visión distinta, a que simplemente diga que no y te explique por qué no. Yo lo hacía mucho con mis equipos y siempre decía, a ver, no me expliques el número. Vos tenés este número. ¿Con quién hablarías para resolverlo? No, porque hablaría con el CFO de error. No tenés que hablar con el CFO. El CFO ya tiene esa información. Vos tenés que hablar con el de ventas para entender de dónde viene ese número. Porque si no, vos solo estás mostrando un número. No entendés la historia y tampoco entendés lo complejo que es para una persona de ventas sentarse a negociar un nuevo contrato. Y vos que venís de este mundo, Martín, porque hay una pregunta que quiero hacer para ir dándole el matiz de la última parte de esto. Pero ¿no crees que hay algo que dijiste ahora que me queda resonando, que es, se han parado mucho más sobre un rol de control que con un rol de gestión, que en el fondo yo lo interpreto como un rol de protagonista en la creación de valor más que en el control de los costos y presupuestos? Ahora, ¿se puede diseñar una organización que tenga finanzas como habilidades propias de los equipos que están cerca del cliente y que no sea una unidad centralizadora de control de gestión y regulación de centro de costos? ¿Hay una posibilidad de que las finanzas sean abiertas, transparentes y accesibles para que, por ejemplo, nadie tenga que explicarle a alguien que no se llegó al número, sino que esté visible y esté disponible? Yo creo que sí. A ver, creo no, te lo diría hasta con más certeza. Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo? Y no digo con esto que yo haya sido siempre exitoso, pero... No, pero está bien. Siempre decía a mis equipos, levanten el teléfono. O sea, si vos pensás que tu trabajo termina cuando apretaste send en el mail, estás equivocado porque ahí no aprendiste nada. Sí, sabés de finanzas, hiciste un reporte increíble, pero mandá eso, levantá el teléfono a quien se lo haya mandado y habla. Entendé, porque ¿qué es lo que hacemos mucho en finanzas? Y te generamos reportes de 700.000 celdas cuando el leadership era 2. Les importa nada el resto. Nada. Y mismo hablamos de los procesos presupuestarios. Los presupuestos son una tarea enormemente engorrosa, que tiene que tener un nivel de precisión enorme para después mirar 3 números. Cuando yo le decía eso a mi gente, me decía, pero pará, trabajé un mes para que me miren 3 números. Y sí, levantaste el teléfono. Entonces, ¿cómo logras eso? Finanzas no puede ser visto como una organización de control dentro de una empresa. Es, por supuesto, una organización de control. Pero cuando rompes esa barrera, cuando te empiezan a ver como un socio, cuando te empiezan a ver como un consultor,
O sea, si yo soy de ventas, yo soy de operaciones, yo soy de, no sé, de ingeniería, soy de research and development, y yo me acerco, ¿qué más querés vos, como dueño de una organización que no es financiera, tener tu asesor financiero al lado tuyo? Ujú. No se posicionaba de esa forma. Quizás hoy sí, en algunas organizaciones seguramente más que en otras. A ver, yo he vivido dentro de mi carrera, dentro de Accenture, esa evolución cada vez más. Creo que dentro de Accenture se ha evolucionado a eso. Pero vuelvo un poco a la cultura. Esa cultura te tiene que permitir eso. Esa cultura tiene que permitir que yo, como director de un área de finanzas, le permita a mi analista llamar a un par mío en ventas. Claro. O sea, que me pasen por arriba. No, al contrario, estoy enriqueciendo a todo. Y vuelvo al punto que dijimos antes. Con eso vos formás criterio. Porque si no, ese analista hoy está literalmente muerto, no tiene posibilidad de crecer en su carrera formando criterio. Porque cada vez más es la tecnología. Claro, claro. Y esto va a ocurrir además con el riesgo de que a veces estamos permitiendo que la tecnología haga evaluaciones o análisis que nosotros no entendemos. Lo hacemos nosotros, obtenemos el resultado final. Pero, bueno, algunas cosas que ahí me dejan claro es, aún después de un tiempo, de algunas decenas de años de estar en el mundo corporativo y en las finanzas, ¿crees que se pueden diseñar estructuras financieras y de conocimiento financiero más descentralizado y disponible para que la gente tome la decisión más rápido que tiene que tomar y que no todo dependa de reporte? También deduzco... Permitirme en eso, te interrumpo ahí porque te voy a agregar una palabra. O sea, lo puedes hacer incluso más rápido. Claro, claro. Que es una consecuencia. Claro. No tenés más trabajo como financiero. Claro, claro. Si no lo haces, no tenés más trabajo. Tan simple como eso. Y además, la cantidad de tiempo perdido que debe haber existido en las organizaciones preparando reportes, informes y planillas que solo las iba a leer el financiero y que no las iba a leer quien las recibiera, porque por un tema de tiempo, por un tema de comprensión y un tema de utilidad oportuna en el momento, ¿no? Creo que ahí ha habido algo largo. Último tema que te quiero traer acá. Yo vengo leyendo mucho de bibliografía, algunas las tengo acá. No sé si se va a ver, pero bueno. Penalizados o castigados por las recompensas, rentabilidad más allá de la medición. Bueno, hay varios libros que los estoy leyendo en papel, me gusta agarrarlo con la mano. Sí. También tengo la otra. Y hay una idea en las organizaciones beta, hay un principio y es la idea de eso contribuye al propósito, de que los incentivos individuales y las metas fijas bajadas por la alta gerencia no funcionan en contexto complejo. No voy a poner ninguna connotación negativa ética, sino no funciona en contexto complejo, porque el contexto complejo es como estar jugando un partido de fútbol y vos únicamente sabés que ganás si contás más goles que los que te hicieron a vos, o si tenés más la pelota de lo que la tienen los otros. ¿Sí? Entonces, todo es comparativo, ¿no? Me asombra ver muchos empresarios súper importantes que no conocen a su competencia, que no miran a su competencia, miran solo su sistema numérico, su ombligo, su market share, pero de manera alarmante en algunos casos. ¿Vos crees que hay? ¿Qué merece, digamos, el tema de metas fijas, presupuestos fijos, incentivos individuales? ¿Cómo te fue con eso? A ver, yo creo que en mi vida he vivido mucho en un híbrido donde, por supuesto, las compensación variable estaba atada a resultados de la compañía y también atadas a una meritocracia individual. ¿Qué pasa con eso?
porque empieza... A ver, definitivamente el resultado de la compañía es lo que fondea una remuneración variable de los empleados. Lo que pasa es que empieza a haber un recelo y una competencia que te quita la posibilidad. Nosotros usábamos mucho la palabra colaborar. Y yo siempre que hablábamos de colaborar paraba y decía, no, pero intentamos qué significa colaborar. Porque colaborar no es, bueno, te comparto tal cosa. Es co-elaborar. O sea, es elaborar en conjunto. Y ahí, un poquito yendo a tu pregunta, o sea, a mí me parece que es mucho más a nivel de sacar el mayor beneficio de la gente, que todos empujen por un mismo, único objetivo. Y aunque te parezca mentira, yo esto lo he vivido en una organización hace 25 años atrás, que cómo medía o cómo compensaba variablemente a sus empleados era con una única variable, que era el resultado de la compañía. Si vos dijiste que era 100 y tuviste 102, celebraban todos, desde el CEO al analista. Si eran 99, no celebraba nadie y nadie tenía compensación variable, ni el CEO ni el analista. ¿Qué vivía yo en esa organización? La gente se mataba por el resultado de la compañía. Y cada uno era dueño de su distinto nodo de costo, pero hacía que la gente coelaboraba en pos de lograr ese resultado. Cuando vos lo empezás a fragmentar y la variable de la performance individual prevalece por la de la compañía, y te vas a encontrar con gente con unas bases éticas muy sólidas, y te vas a encontrar con gente que no tiene esas bases éticas tan sólidas. No me refiero a éticas a nivel de gestión, pero simplemente es, yo quiero llenar mi bolsillo y a costa tuya. Entonces, y ahí empiezas a fragmentar. Sí, y en esos casos, Martín, las personas tenían idea, acceso a información sobre cómo impactar en su resultado. Por ejemplo, si la organización perdía dinero porque el negocio, la apuesta más grande que hizo de adoptar inteligencia artificial, no funcionó. Ni siquiera te hablo de dividir entre CAPEX y OPEX, entre amortización y... No, te hablo... Bueno, el número fue negativo, pero hubo equipos que atendían a mercados que fueron altamente rentables, pero se ven afectados porque hubo otra parte que no funcionó. ¿Qué pasaba con esos equipos? En la organización esta que se manejaba con un solo objetivo, que es el de la compañía, sí. El equipo que andaba bien, y esto pero literal, el equipo que andaba bien llamaba al equipo que andaba mal y lo ponía en línea, veía cómo ayudaba, porque se veían ellos afectados. Claro. Nuevamente, acá no hay una... Hay razones por las que uno implementa ciertas formas de compensación variable versus otras. No es, yo no las conozco todas y tampoco puedo conocerlas. Desde mi perspectiva individual, yo creo que es mucho más gratificante y te da mucho más sensación de logro si las manejas sobre un objetivo común, claro, y cada uno tiene su rol. No es mi performance individual, porque ¿qué pasa con esa performance individual? Nunca es automática. Tienes una mesa de decisión. O sea, yo me voy a sentar con mis pares y te voy a evaluar a vos. ¿tá? Y esto me ha pasado cada año, en cada ciclo de evaluación. Empezabas a rascar desde las cosas más ridículas que se te puedan... porque yo quiero que vos te lleves el mejor bono. Y el bono es uno, o sea, es una torta que la tenés que repartir entre tus equipos. Entonces el otro empezaba a defender a su candidato. No, porque fíjate que eso... ¿Qué terminaba pasando?
que realmente lo que es el desempeño per se desaparecía. ¿Y qué prevalecía? La lucha política entre los que estaban sentados en la mesa decidiendo el bono de performance de los empleados que representaban. Claro, claro. Y termina siendo... Sí, no era ni siquiera una competencia alentada por los resultados del bien común o de la posibilidad, sino individual. Entonces, pero también, Ernesto, pensá cómo se setean esas metas individuales. O sea, para ser claros, esas metas individuales, si vos sos, no sé, el lead global de ventas, es muy fácil, porque tu presupuesto dice, mis ventas tienen que ser tanto, bajo, ¿eh? Pero si sos el analista, ¿cómo le seteas una meta individual a un analista que esté relacionado con las ventas globales? No tengo idea que es un problema. De hecho, creo que es un problema la primera configuración. No importa si sos un lead de ventas global. Si a vos te fijan, lo primero es que hay un concepto que sería vos podés vender, lo que está demostrado que vos podés vender es de mínima, y si se repite el contexto, lo que vendiste el año pasado. Yo creo que si querés mirarlo así, digamos, hay algo estoy haciendo un reduccionismo, pero esa es la realidad. La realidad indica que vos el año pasado vendiste 200 millones. Lo más probable es que si este año el contexto no cambia, contexto global, macro, micro, todo, puedas repetir más o menos esos números. Entonces la pregunta siguiente es, ¿qué desbloqueo o qué cambio sistémicamente para que ese número sea más grande si lo que quiero es que ese número sea más grande? Y esas preguntas no se las hacen normalmente. No se las hacen. Ese comentario que acabas de hacer, te lo voy a atar con la pregunta que me hiciste anteriormente respecto a lo que es finanzas. Y esto seguramente vos lo sabés y cualquiera que escuche esto también lo va a reconocer. ¿Qué pasa cuando vos tenés tu presupuesto de gasto y estás llegando al final del año fiscal y te sobra dinero? Lo tenés que salir a gastar. Porque si no lo vas a perder. Claro, pues si no, no te lo vuelven a hacer. Son comportamientos ridículos, Martín. Exactamente. O sea, vos fíjate que, y ahora vuelvo sobre este ejemplo, mirá cómo, de casualidad, o sea, cómo lo relaciono. Esta empresa donde yo trabajaba, donde los objetivos y la remuneración variable de todos los empleados dependían de lo que pasaba a nivel organizacional total, ¿sabés cómo manejaban los presupuestos? Presupuesto base cero. Tiene 700 millones de años. Está perfecto. Todos los años nos teníamos que poner a decir exactamente qué íbamos a gastar, en qué ítems y cuánto. No importaba qué pasó el año pasado. Era hiper eficiente esa compañía. Hiper eficiente. Bueno, yo ahí creo que tenés... Fíjate, yo te hubiera dicho, me da la sensación de que era hiper ineficiente. ¿Pero por qué? Porque tenías a mucha gente haciendo cálculos de nuevo, perdiendo la comparativa del año anterior, y además con la idea de que vos podés presuponer, planificar para la incertidumbre. Yo ahí me choco un poco conceptualmente, porque vos podés saber que vas a gastar en agosto. No, pero podés tener un orden de magnitud. ¿Y para qué lo haces si ni siquiera sabes? No, está bien. A ver, siempre vas a manejarte con órdenes de magnitud. Y también te hice la referencia que esto hace 25 años atrás. Probablemente no lo hagan más. Pero filosóficamente tiene todo el sentido del mundo. Porque vos fijate las dos contracaras, lo acabamos de decir. O sea, ¿qué pasa si vos tenés un presupuesto de gastos en estas organizaciones donde toda la remuneración variable, los incentivos se manejan por performance? Te lo gastás y le estás haciendo un daño enorme a la compañía. Perfecto, pero mirá qué bueno. Estoy de acuerdo, en eso 100% de acuerdo, pero mirá qué bueno si en vez de que digas, no importa lo que hiciste el año pasado, hace base cero, ¿qué pasaría si las organizaciones manejan un presupuesto mucho más alimentado por lo que está ocurriendo en este momento en el mercado, lo que estás pudiendo vender y entregar, y vos te retroalimentás el presupuesto en función de tener la foto del año pasado y eso te va haciendo ajustar parámetros? Sí, ahí estoy de acuerdo, pero también hay una realidad que hay que tener en cuenta, dependiendo de qué organización. Muchas organizaciones se deben al mercado. Y se debe, o sea, una empresa que cotiza en bolsa, CETEA,
setea expectativas. Expectativas. Claro, claro. Sí, está claro. Y te diría que absolutamente todo el manejo de esa compañía a nivel financiero, a nivel financiero no desde el área de finanzas, sino a nivel financiero de reflejar el negocio en números, se debe a esas expectativas que vos seteás en el mercado. Porque para ese tipo de compañías es mucho, mucho más grave tener fluctuaciones en el precio de la acción, en el precio de toda la dinámica de las métricas del mercado, que estar quizás manejando los presupuestos de una forma mucho más tradicional o de una forma mucho más progresiva. Entonces, idealmente vos tenés que tener una base presupuestaria, pero también tenés que tener un contexto. Por eso digo que hoy, el gran riesgo que vos tenés, más con inteligencia artificial, es que vos podés hacer esos presupuestos, podés hacer esa gestión financiera. Pero mira un número, mira un número que te va a resultar interesante. De la cantidad de empresas, mira, en empresas totales en el mundo, según Statista, para el 2023 había aproximadamente 359 millones de empresas, organizaciones de todo tamaño. ¿Sí? Sí. De 359 millones de empresas, aproximadamente 44.000 listadas en todo el mundo, 24 cotizan en bolsa. O sea que el 0,012% de las organizaciones cotizan en bolsa y el 99,988 no cotiza. Sí. Con lo cual estamos tomando la parte ínfima por el todo y estamos diseñando organizaciones presuponiendo que hay comportamientos de las que cotizan en bolsa que deben ser generadas para todos. A veces, ¿se entiende lo que digo? Como sí, estoy totalmente, hablamos como si no, mirá, el 0,012%, 0,012%. Lo que Ernesto, es que cada organización es un mundo, cada organización es como un matrimonio, como una familia. Yo creo que hay que encontrar el balance en las dos cosas, porque volvemos al punto de lo que es el contexto. Sin ese balance, si vos te manejás rígidamente en un modelo alfa, sí. Ese modelo alfa te puede llegar a servir, o te podría haber servido hace 15, 20 años atrás, porque el contexto era mucho más estable y un cambio de contexto por ahí te tomaba, no sé, 2, 3 años, 4, 5, lo que fuera, y te permitía navegar ese cambio. Claro, ahora no. Hoy eso no es posible. La verdad que hoy eso no es posible. Pero para esas organizaciones, ese 99,98. Tampoco pueden navegar sin tener cierto parámetro, ¿no? Cierto eje, porque es como navegar, o sea, es como que vos no tenés una brújula y te mandás al medio del océano. Tenés que tener eso. Lo que no tenés que tener, y lo que para mí sería un error enorme, es aferrarte a eso como si fuese la Biblia. Porque ese contexto cambia tan rápido que lo que dijiste hace un mes, si no lo adaptaste, vas a vivir de frustración en frustración, literalmente. No tengo duda. Se nota que se nubló. Yo estaba de frente a la ventana. Sí. Se te puso todo el trasfondo negro. Yo estoy en Buenos Aires en este momento, hacia una ventana que tenía una luz hermosa y de repente está empezando a llover y se ha puesto el cielo negro y yo no prendí ninguna luz. Así que quedó mi cara al sol. Ahora empiezan las preguntas oscuras. Claro, ahora se viene the dark side of the charla. Bueno, Martín, excelente. La verdad que me encantaría ir a fondo en un montón de cosas por cierto prejuicio, sesgo que yo tengo con respecto a cómo se manejan
las finanzas en general y por cómo yo creo que las finanzas es un área de conocimiento que podrían ayudar muchísimo a que las compañías sean más adaptativas si leen bien el contexto y si se abren y no centralizan. Son de las áreas más centralizadoras que conozco en la organización, porque se sientan encima de los libros y cuando vos vas a un esquema de open books y de cierre contable rápido y continuo, es como que tenés que soltar el control, tenés que llevar la información precisa a la periferia, al eje, donde están todos operando, ¿cierto? Definitivamente. Quería que cierres un poco la charla contando un poquito cuál es tu propósito y retomo un poquito la apertura que era Symbios. Sí. Pensé que era relevante. ¿Qué te imaginas que podría ocurrir? ¿Qué te gustaría que ocurra con Symbios? Cuando ya tengas la primera versión en la calle, y ¿qué te gustaría que ocurra? A ver, yo te lo... Por ahí me extiendo un poquito en la respuesta, pero me parece que es... Dale, no. A ver, ¿qué me gustaría que ocurra con Symbios? Básicamente tiene mucho más que ver con una cuestión humana que tecnológica. ¿Por qué? Porque para mí Artificial Intelligence es una tecnología que es impresionante, que tiene una potencialidad increíble al punto de no poder manejarla. O sea, como persona, como humano, no la vamos a poder manejar. Cuando yo empiezo a pensar en Symbios, no empiezo a pensar en Symbios desde el lado de la tecnología, empiezo a pensar en Symbios desde el lado de la gente. Empiezo a pensar en Symbios de, ok, hoy vos tenés las grandes corporaciones totalmente abocadas a lo que es la implementación de inteligencia artificial en los distintos modos que sean viables. Pero cuando empezás a bajar ese 99% de empresas que decíamos hace un minuto atrás, esa distancia entre lo que es la capacidad y el conocimiento humano versus la potencialidad de la inteligencia artificial cada vez se hace más grande. Entonces, por eso yo no estoy planteando otra inteligencia artificial. Yo lo que estoy planteando es un sistema que conecte al humano con la inteligencia artificial. Es un sistema operativo donde conecte distintos componentes y que ayude al humano a poder vivir en un contexto de inteligencia artificial sin tener un departamento de tecnología o de IT gigante detrás de ellos para soportarlos. Claro. La otra cosa que a mí me empuja mucho es un tema de preservar la capacidad humana en este contexto que termina siendo sintético y cada vez va a ser más. Entonces, vos lo dijiste que no es ni inteligencia ni es artificial, que es tecnología, que en cierto aspecto concuerdo con lo que decís, pero en cuanto a lo que es el resultado de esa tecnología, afecta ineludiblemente a lo que es el humano y al contexto laboral humano. Y cuando nos conocimos lo hablamos y lo dije, o sea, por poner un ejemplo tonto, o sea, la revolución industrial donde cambiaste músculo por máquina tardó 100 años. Claro. Y hace 5 años atrás, si vos tendrías que recomendar qué carrera, no sé, para alguien joven, qué carrera tenía que estudiar en la universidad, y decían, uy, tenés que ser programador. Y si yo le digo a mi hijo, hoy tenés que ser programador, está muerto. O sea, tan rápido es el cambio, Y también creo que eso nos lleva a pensar que eso mismo que está ocurriendo, por ejemplo, si hace 5 años decíamos hay que estudiar programación y hoy decimos posiblemente no sería la primera opción, por decir algo, también está pasando en las organizaciones y en la forma en que se plantean las organizaciones el abordaje al mercado, que incluye todo, incluye la sociedad, los nuevos estudiantes. Hoy ya no te puedes basar en cuántos egresados hay de una carrera determinada como predictor de lo que va a ocurrir en el futuro. Hay un montón de cosas que debieras volverte distinto estructuralmente, sistémicamente. Definitivamente. Quizás hay sitios que quieren ayudar un poco a pararse entre lo que es la capa de tecnología
y lo humano, volviendo a centrar lo humano en la posibilidad de decidir. Por supuesto. Y eso puede ayudar. Bueno, Martín, querido, ya llevamos 1 hora y 20, un montón. Nos quedamos ahí. Podría seguir hablando, te aseguro. Sí, a ver, termina siendo una charla súper amena y me hace sentir muy cómodo con las preguntas, con todo, así que cuando quieras. Me encanta. En breve va a estar publicado y lo vas a encontrar y quienes están ahora acá seguramente lo van a estar escuchando por Spotify, por Substack, por Apple Podcast, YouTube, por todos los lugares donde la gente pueda darse el gusto de escucharte y ver qué está pasando. Gracias, Martín, y nos encontramos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Chao, chao.